El enemigo robó tu historia, pero Dios la convertirá en victoria ahora. Fe y gracia hoy. La escena del robo espiritual. Todo comenzó con algo que no se vio venir. No hubo un ruido, ni una puerta rota, ni una alarma que sonara. El enemigo no entró por la fuerza, sino con sutileza. Se metió por una grieta en el alma, una decepción, una palabra que dolió más de lo esperado, una pérdida que nunca se entendió. Y sin darte cuenta, empezó a robarte la historia. No de golpe, sino de forma invisible, quitándote pedazos de fe, de esperanza, de propósito. Primero, robó tu paz. Aquella tranquilidad que te hacía dormir sin miedo a lo que vendría. Luego, robó tu alegría, disfrazando la tristeza de rutina. Después fue por tu identidad, susurrándote que ya no eras lo que Dios dijo que eras. Y mientras tú intentabas seguir adelante, Él reescribía los márgenes de tu vida con tinta de culpa y desesperanza. Pero no lo hizo porque seas débil. Lo hizo porque temía lo que serías si permanecieras creyendo. Porque el enemigo no ataca lo que está muerto, ataca lo que tiene destino. Si el infierno se tomó el tiempo de escribir contra ti, es porque el cielo ya había firmado un propósito a tu nombre. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que algo dentro de ti cambió sin razón aparente? Un cansancio espiritual sin explicación, una falta de deseo por orar, una distancia sutil entre tú y Dios. Es ahí donde empieza el robo. No con violencia, sino con distracción. El enemigo no necesita destruirte para vencerte, le basta con distraerte lo suficiente para que dejes de mirar hacia arriba. Y sin embargo, en medio de ese vacío, hay una verdad que el enemigo no puede borrar. No puede poseer lo que no creó. Puede intentar robar tu historia, pero el derecho de autor pertenece a Dios. Y lo que pertenece a Dios siempre encuentra su camino de regreso a la restauración. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la diferencia entre el robo y la redención. El enemigo se alimenta de tus ruinas. Dios construye sobre ellas. Y es aquí donde empieza el giro. Porque cada historia que el infierno intenta manchar, Dios la utiliza para exhibir su gloria. ¿Cómo se llama eso? Redención. Esa palabra es más poderosa que cualquier robo. Es la firma divina en medio de la página rota. Es la voz que dice, no termina aquí. Si has sentido que algo en ti fue arrancado, tu fe, tu pasión, tu sentido de propósito, no es el final. Es el punto exacto donde Dios empieza a reescribir. Porque Él no repara con parches, Él renueva desde la raíz. En su taller, los fragmentos se convierten en testimonio y las grietas en la evidencia de su poder. Hoy quiero que mires tu vida como un libro abierto. Algunos capítulos están manchados, otros parecen vacíos, pero el autor aún está escribiendo. No hay historia tan robada que Dios no pueda restaurar. Si el enemigo robó tus palabras, Dios pondrá una nueva canción en tu boca. Si te robó la dirección, Dios trazará un nuevo mapa con destino de victoria. Recuerda, no es el fin lo que define tu historia, sino quién la escribe, y mientras Dios sea el escritor, cada pérdida será el prólogo de una victoria mayor. Así que no cierres el libro todavía. No creas que el robo fue el final. Fue solo la escena que precede a la intervención divina, porque lo que el enemigo robó en silencio, Dios lo transformará en testimonio público. Y justo ahí, donde te sentiste vacío, es donde el Espíritu Santo comenzará a dictar las nuevas líneas de tu destino cuando el cielo parece en silencio. Hay momentos en la vida en que el cielo parece cerrar sus labios. Oras, lloras, preguntas, pero no pasa nada. Lees la Biblia, asistes a la iglesia, haces todo lo que sabes hacer, y aún así, el silencio pesa más que cualquier palabra.
Es un silencio que no solo se escucha, se siente en el pecho, en las madrugadas, en los días en los que incluso la fe parece cansada. Y entonces te preguntas, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué calla justo cuando más lo necesito? No hay sonido más aterrador que el de un cielo aparentemente vacío, pero lo que pocos entienden es que el silencio de Dios no es ausencia. Es estrategia, es el lenguaje con el que Él entrena la fe cuando ya no quedan emociones que la sostengan. Piensa en Job capítulo 23, versículos 8 al 10. He aquí, yo iré al oriente, y no está allí, y al occidente, y no lo percibo. Si muestra su poder al norte, yo no lo veo. Al sur se esconderá y no lo veré. Pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job no entendía el silencio, pero aprendió que incluso el silencio tenía propósito. No era castigo, era preparación. A veces el cielo calla para enseñarte a reconocer la voz del Espíritu en la calma, porque mientras tú esperas una respuesta audible, Dios te está enseñando a discernir su presencia invisible. Él no siempre habla para explicar, muchas veces calla para fortalecer. Y ese silencio que tanto te duele es en realidad la pausa donde se gesta el milagro. Es el tiempo en que Dios trabaja en lo que tú aún no puedes ver. Es el intervalo entre la promesa y el cumplimiento, entre la fe y la manifestación. Es como el espacio entre un relámpago y el trueno. El silencio no significa que no habrá sonido, solo que el eco aún está en camino. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, el cielo también guardó silencio. Cuando fue clavado en la cruz, muchos pensaron que el Padre lo había abandonado. Pero en ese silencio se estaba cumpliendo la redención de toda la humanidad. Lo que parecía vacío era, en realidad, el cumplimiento más poderoso de la historia. Así también sucede contigo. Dios no está en silencio porque se olvidó de ti. Está en silencio porque está terminando algo a tu favor. Cuando el cielo calla, la fe debe hablar. Porque la fe es la única voz que puede llenar el silencio con esperanza. El problema no es el silencio de Dios, sino el ruido que haces en tu mente cuando Él calla. Esas dudas, esas suposiciones, esas voces que dicen, ya no te escucha. Pero en realidad, Él nunca dejó de hacerlo. Está probando si confías en su carácter más que en sus palabras. Porque cuando aprendes a creer aunque no escuches nada, alcanzas la madurez espiritual de los que caminan por fe y no por vista. Mira el ejemplo de María y Marta en Juan capítulo 11. Llamaron a Jesús cuando su hermano Lázaro enfermó, pero Él no vino de inmediato. 4 días después, cuando todo parecía perdido, llegó y transformó la tumba en testimonio. Ese es el patrón de Dios. Mientras tú crees que llegó tarde, Él solo está asegurando que el milagro sea imposible de atribuir a alguien más que a Él. El silencio, entonces, no es el final. Es el telón que se cierra entre actos para preparar la próxima escena. Y en esa pausa, el Espíritu Santo susurra: no me fui, solo estoy terminando lo que te prometí. Así que no te confundas por la quietud. No tomes decisiones desde la ansiedad del que no escucha. Aprende a respirar en el silencio, a quedarte quieto en la espera, a creer sin señales. Porque el silencio de Dios no significa distancia, significa intimidad. Los que más lo conocen saben que su voz no siempre truena, a veces solo susurra. El cielo puede parecer mudo, pero nunca está vacío, y cuando menos lo esperes, ese mismo silencio que tanto te pesó se convertirá en el eco de una respuesta que transformará tu historia para siempre. La mentira del enemigo. Tu historia terminó. Después del silencio, llega la mentira. Es casi inevitable. El enemigo aprovecha la pausa de Dios para susurrarte su versión de la historia. Se acabó, te dice. Dios ya no te va a usar. Lo perdiste todo. No hay vuelta atrás.
Y lo más peligroso no es que lo escuches, sino que empieces a creerlo. Porque cuando crees que tu historia terminó, dejas de escribir, dejas de luchar, dejas de esperar. Esa es la estrategia del infierno, convencerte de que lo que viviste es más fuerte que lo que Dios puede hacer después. Pero si el enemigo está hablando con tanta insistencia, es porque teme el capítulo que estás a punto de vivir. El enemigo siempre ha intentado poner punto final donde Dios solo puso una coma. Lo hizo con José, cuando fue vendido por sus hermanos. Lo hizo con Moisés, cuando huyó de Egipto creyendo que su propósito había muerto en el desierto. Lo hizo con David, cuando cayó en pecado y pensó que su llamado había terminado. Pero en todos esos casos, Dios no solo restauró, redefinió, porque el final para el hombre es apenas el inicio para Dios. Mira lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 8. No te alegres de mí, oh enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Esa es la voz del alma que se rehúsa a aceptar la mentira. La voz que recuerda que, aun cuando la historia se mancha, el autor sigue escribiendo. El enemigo quiere convencerte de que el error te descalifica, pero la gracia dice lo contrario. La cruz no solo perdona, restaura, no borra lo que hiciste, pero transforma su significado. Lo que fue vergüenza se convierte en testimonio. Lo que fue ruina se convierte en plataforma. Lo que fue dolor se convierte en autoridad espiritual. Y aquí está la verdad que el infierno no soporta. No puede destruir lo que Dios redimió. Puede intentar manchar tu pasado, pero no puede alterar tu futuro. Puede hacer ruido, pero no tiene poder para editar lo que ya fue sellado con la sangre de Cristo. Jesús mismo enfrentó esa mentira. En la cruz, el enemigo pensó que había ganado. Lo vio morir y creyó que la historia había terminado. Pero 3 días después, el silencio del sepulcro se convirtió en el estruendo de la resurrección. Lo que parecía derrota se transformó en victoria eterna. Así obra Dios. Donde el infierno celebra, el cielo prepara resurrección. Y si Dios lo hizo con su Hijo, también lo hará contigo. No importa lo que hayas perdido, lo que hayas roto, lo que hayas dejado a medias. Dios no necesita escenarios perfectos para mostrar su gloria. De hecho, Él prefiere los imposibles, prefiere las ruinas, porque ahí su poder se ve más puro. Por eso, cuando el enemigo te diga, ya no hay nada que hacer, recuerda esto: el Dios que te llamó no cambia de opinión cuando fallas. Su propósito no depende de tus aciertos, depende de su fidelidad. Él no elige a los que nunca caen, sino a los que, aún caídos, siguen oyendo su voz. Si sientes que tu historia terminó, es porque el enemigo te hizo mirar el punto en lugar de la coma. Pero Dios no escribe finales prematuros, Él escribe redenciones. Lo que tú diste por muerto, Él lo resucita con propósito. El enemigo quiere que mires tu pasado como un ataúd. Dios quiere que lo veas como una semilla. La diferencia es que uno representa fin y el otro comienzo. Lo que enterraste por vergüenza, florecerá por gracia. Así que no aceptes el punto final que el enemigo intenta imponer. Levántate, toma la pluma y permite que Dios siga escribiendo. Porque mientras haya aliento en ti, la historia no ha terminado. Y cada día que despiertas, el cielo te recuerda que todavía hay capítulos por vivir. La verdad divina que el enemigo no puede borrar. El enemigo puede distorsionar, manipular y mentir, pero hay algo que no puede hacer: borrar la verdad de Dios sobre ti. Porque antes de que existiera la herida, ya existía la promesa. Antes de que se escribiera la traición, ya estaba escrito el propósito. Dios no improvisa tu historia sobre la marcha, Él la planeó desde la eternidad. Y eso significa que, aunque el enemigo cambie las circunstancias, nunca podrá cambiar el desenlace.
Isaías capítulo 46, versículo 10, lo deja claro. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que aún no era hecho. Digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otras palabras, lo que Dios determinó no está sujeto al caos. Él no necesita pedir permiso al enemigo para restaurarte. No consulta tus fracasos para decidir tu futuro. Su palabra no depende de tu desempeño, sino de su carácter. Y ese carácter es inmutable. La verdad divina no se negocia. Por eso el infierno lucha tanto por sembrar confusión. Porque mientras creas mentiras, vivirás limitado. Pero el momento en que abrazas la verdad, las cadenas empiezan a romperse. La mentira te encierra, la verdad te libera. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad divina no cambia, aunque tus emociones sí. No depende de cómo te sientas, sino de quién eres en Cristo. Puedes estar pasando por oscuridad, pero la verdad sigue siendo luz. Puedes sentirte sin valor, pero la verdad sigue diciendo que eres escogido. Puedes haber caído 1000 veces, y aún así la verdad declara que su gracia sigue siendo suficiente. Lo que el enemigo no soporta es que recuerdes lo que Dios ya dijo, porque en el momento en que lo recuerdas, lo desarmas. El infierno no teme a tus lágrimas ni a tus errores, teme a tu memoria espiritual. Cuando recuerdas que fuiste perdonado, la culpa pierde poder. Cuando recuerdas que fuiste llamado, la vergüenza retrocede. Cuando recuerdas que Dios prometió, la desesperanza se quiebra. Mira a Jesús en el desierto. El enemigo intentó confundirlo con mentiras, pero cada vez Jesús respondió con la verdad. Escrito está. Esa es la estrategia eterna. Cuando el enemigo susurra duda, tú respondes con verdad. No con emociones, no con lógica humana, sino con la palabra, porque la verdad no se argumenta, se declara. Y es aquí donde muchos pierden la batalla. Buscan respuestas cuando deberían sostenerse en certezas. Dios no te debe explicaciones, ya te dio su palabra, y su palabra no falla. Cada promesa que Él pronunció sigue vigente, aunque el reloj parezca en tu contra. La demora no invalida la verdad, solo la prepara para brillar con más fuerza. Piensa en Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya era imposible humanamente. Los años pasaban y todo parecía lo contrario. Pero Romanos capítulo 4, versículo 20, dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham entendió que la verdad divina no se mide por la apariencia del momento, sino por la fidelidad del Dios que la pronunció. Así también contigo. Lo que hoy parece perdido no está fuera del control de Dios. Lo que el enemigo intentó borrar sigue escrito en el cielo. Tu nombre sigue en el libro de la vida. Tu llamado sigue vigente. Tu propósito no fue revocado. Recuerda esto. El enemigo puede atacar tu circunstancia, pero no puede tocar tu destino. Porque el destino no se construye en la tierra, se revela desde el cielo. Y lo que nace en el cielo es incorruptible. La verdad divina no solo resiste el tiempo, lo trasciende. Es la ancla en medio de la tormenta, la voz que atraviesa el ruido, la certeza que no depende de sentir, sino de saber. Dios no miente. Y si Él dijo que tu historia terminará en victoria, entonces así será, aunque ahora todo parezca lo contrario. El enemigo puede robarte la esperanza por un momento, pero no puede borrar el final que ya está escrito. Victoria, restauración y propósito. Esa es la verdad que debes recordar cada vez que la oscuridad intente convencerte de lo contrario. Porque mientras tú crees que todo se perdió, el cielo sigue repitiendo, mi palabra se cumplirá. El proceso sagrado del quebranto. Nadie ora por ser quebrado.
Todos queremos ser usados, bendecidos, levantados, pero pocos entienden que el camino hacia la victoria pasa inevitablemente por el valle del quebranto, y no se trata de destrucción, sino de transformación, porque lo que Dios rompe no lo desecha, lo rehace. Jeremías capítulo 18 describe la escena perfecta, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor al alfarero que la hiciese. El profeta mira al alfarero trabajar y entiende el misterio. No fue otro quien rompió la vasija, fue el mismo alfarero, no porque la odiara, sino porque la amaba demasiado como para dejarla deformada. El quebranto no es castigo, es el proceso de rediseño de Dios. Es cuando Él toma todo lo que se salió del molde, todo lo que el dolor deformó, y lo lleva de nuevo a su rueda para formar algo nuevo. No hay redención sin reconstrucción, y no hay reconstrucción sin romper lo viejo. A veces Dios permite que todo se derrumbe porque la estructura que tenías no podía sostener lo que Él va a construir. La fe que te trajo hasta aquí no será suficiente para llevarte al siguiente nivel. Así que te quiebra, no para humillarte, sino para ensancharte. Te vacía, no para castigarte, sino para hacer espacio para algo mayor. El quebranto sagrado ocurre cuando dejas de preguntar por qué y comienzas a decir, haz tu voluntad. Es el punto donde se rinde el ego, donde se apaga la necesidad de controlar. Porque mientras sigas resistiendo, el barro no puede tomar forma, pero cuando cedes y te quedas quieto en sus manos, lo imposible empieza a adquirir sentido. Mira la vida de Pedro. Fue quebrado el día que negó a Jesús. Lloró amargamente, creyendo que su historia había terminado. Pero ese llanto fue el agua que ablandó su corazón para que Dios lo moldeara de nuevo. Días después, el mismo hombre que negó 3 veces se levantó con poder para predicar y ver a miles rendirse ante Cristo. La negación no fue el final, fue el cincel que dio forma al apóstol. Así también tú, lo que hoy te duele, mañana será el testimonio de tu formación. Cada lágrima, cada pérdida, cada traición, todo tiene un propósito dentro del taller divino. El quebranto es la herramienta con la que Dios elimina lo que no puede entrar en la próxima temporada de tu vida. Y aunque duela, es sagrado. Porque el quebranto revela lo que las victorias esconden. En la abundancia celebramos, pero en el quebranto aprendemos quién es Dios. Es en el vacío donde reconoces su voz. Es en la oscuridad donde distingues su luz. Y es en el dolor donde descubres que nunca estuviste solo. Hay una diferencia entre ser roto por el enemigo y ser quebrado por Dios. El enemigo rompe para destruir. Dios quiebra para reconstruir. El enemigo deja ruinas. Dios deja cimientos. Por eso, cuando todo se rompa, no corras del taller. Quédate, permanece. Porque las manos que te quiebran son las mismas que te sanarán. El proceso puede parecer caótico, pero es preciso. Dios no desperdicia dolor. Cada fractura tiene un propósito. Cada silencio tiene un significado. Cada espera tiene una enseñanza. Y cuando el proceso termina, no eres el mismo. Eres más fuerte, más sabio, más sensible a su voz, más dependiente de su gracia. El quebranto te separa de lo superficial, te hace mirar el cielo de otra forma, te enseña a valorar lo eterno más que lo inmediato. Es el lenguaje del amor más puro, un amor que corrige, forma y transforma. Así que si estás en medio de ese proceso, no te resistas. No lo interpretes como abandono, interprétalo como preparación. Porque los mayores llamados nacen del mayor quebranto, y lo que hoy se siente como ruina, mañana será altar. Recuerda, el barro no elige la forma, el alfarero sí, y si estás en sus manos, estás exactamente donde debes estar. Las manos de Dios editando tu historia.
Hay algo profundamente revelador en pensar que Dios no solo escribe historias, sino que también las edita. Él no deja tus errores intactos ni tus heridas sin propósito. Las revisa, las confronta y las reescribe con gracia. Su pluma no borra con tinta blanca, redime con sangre, y cada corrección que hace en tu vida lleva el peso de su amor, no el juicio de tu pasado. Imagina el cielo como un escritorio eterno. Sobre él está el manuscrito de tu vida, lleno de capítulos escritos con lágrimas, arrepentimiento y segundas oportunidades. En esas páginas, Dios no usa tachaduras, sino redirecciones. Donde tú escribiste fracaso, Él anota formación. Donde tú pusiste fin, Él añade inicio. Donde el enemigo dejó manchas, Él escribe con tinta de misericordia. Esa es la diferencia entre el juicio y la gracia. El juicio señala lo que fallaste. La gracia señala lo que todavía puedes ser. Por eso, cuando el enemigo te recuerda lo que hiciste, Dios te recuerda lo que ya transformó. Él no ignora tus errores. Los usa como materia prima para revelar su poder. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no abandona borradores. Si aún respiras, Él sigue editando. Y aunque no entiendas cada cambio, cada pausa o cada giro, todo forma parte de una narrativa mayor. Tu redención. Dios no trabaja con prisas, su edición es detallada. A veces elimina personajes que no debían quedarse, cambia escenarios que ya no te edifican, o corta diálogos que te estaban robando la voz. No porque te castigue, sino porque está ajustando la historia para que el desenlace glorifique su nombre. Piénsalo, si Dios no interviniera, vivirías repitiendo el mismo capítulo, pero su amor no permite que te quedes atrapado en lo que fuiste. Él interviene, incluso cuando no lo pides. Y aunque al principio parezca una pérdida, con el tiempo entiendes que fue una corrección, porque el autor siempre sabe cuándo cambiar el rumbo de la trama. David lo experimentó así. Después de su pecado con Betsabé, parecía que todo había terminado. Sin embargo, Dios tomó ese capítulo oscuro y lo transformó en un salmo eterno de arrepentimiento. Del pecado nació una oración que ha salvado almas por siglos. ¿Te das cuenta? Dios no borró su historia, la editó para revelar su gracia, y lo mismo está haciendo contigo. Lo que crees que fue el peor capítulo de tu vida, Dios lo está usando como introducción a tu propósito. Él no elimina tu pasado, lo resignifica. Cada dolor se convierte en lección, cada caída en evidencia de su fidelidad. El enemigo te quiere convencer de que tus errores son irreparables, pero Dios es el editor que nunca se rinde con un manuscrito. Mientras el enemigo dice, no sirve, el cielo responde, aún no está terminado. Y si no está terminado, todavía puede transformarse en testimonio. Quizás hoy mires tu historia y solo veas frases inconclusas, capítulos rotos o páginas en blanco. Pero esas páginas vacías no son pérdida, son oportunidad. Son los espacios que Dios dejó libres para escribir lo nuevo. Y lo nuevo no se escribe desde la culpa, sino desde la gracia. En su edición divina, los márgenes se llenan con misericordia. Las frases se convierten en oraciones. Y el final, que parecía tragedia, se convierte en victoria. Porque Dios no desperdicia ni una línea. Así que deja de leer tu vida desde el dolor y empieza a verla desde la pluma de Dios. Él no cambia tu historia para que olvides el pasado, sino para que comprendas que incluso lo roto puede glorificarlo. Tu vida no es un borrador descartado, es un testimonio en proceso de corrección celestial. Y cada vez que el Espíritu Santo toca tu corazón,
Está añadiendo una nueva nota al margen, recordándote que la historia no ha terminado y que el último capítulo siempre pertenece al autor. Cuando la derrota se convierte en testimonio, hay una línea muy delgada entre lo que llamas derrota y lo que Dios llama testimonio. A veces, lo que tú interpretas como el fin es solo el punto donde Dios comienza a exhibir su gloria. Porque el propósito del quebranto nunca fue destruirte, sino convertirte en evidencia viva de que su gracia puede rescatar incluso lo que parecía irrecuperable. Mira la historia de José. Lo traicionaron, lo vendieron, lo encerraron injustamente. Cada paso parecía un descenso más profundo hacia la ruina, pero en realidad cada caída lo acercaba al trono que Dios ya había preparado para él. Génesis capítulo 50, versículo 20, lo resume todo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que fue diseñado como derrota se transformó en plataforma de destino. Así actúa el cielo. Toma las ruinas y las convierte en púlpitos. Toma los errores y los transforma en mensajes. Lo que el infierno usa para avergonzarte, Dios lo usa para manifestarse a través de ti. La derrota se vuelve testimonio cuando dejas de esconder la herida y la conviertes en evidencia del poder de Dios. Pedro lo entendió después de negar a Jesús 3 veces. Su caída pública fue humillante, pero su restauración fue gloriosa. El mismo que huyó con miedo, después se levantó con fuego. Su voz, quebrada por la culpa, se volvió instrumento del Espíritu Santo. Lo que fue vergüenza se convirtió en el inicio del mayor avivamiento. La derrota se transformó en testimonio porque Pedro no se quedó en la culpa, se quedó en la gracia, y ese es el secreto. La derrota solo se convierte en testimonio cuando decides entregarla. Mientras la escondas, seguirá siendo vergüenza. Pero cuando la colocas en las manos de Dios, se convierte en mensaje. Dios no necesita tus victorias perfectas para glorificarse. Necesita tu rendición honesta. El enemigo quiere que te calles, que creas que fallaste demasiado, que tu historia ya no tiene valor. Pero si te atreves a contar lo que Dios hizo con lo que el enemigo intentó destruir, liberarás a otros que todavía creen que no hay salida. Tu voz tiene poder, precisamente porque viene desde el lugar del dolor. El testimonio que más impacta no es el de quien nunca cayó, sino el de quien fue levantado por la mano de Dios. Pablo lo explicó en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No fue un discurso religioso, fue la confesión de alguien que entendió que el poder de Dios brilla más fuerte en los lugares donde uno mismo no puede sostenerse. Dios no desperdicia derrotas. Cada fracaso que reconoces delante de Él se convierte en semilla de transformación. La derrota deja de doler cuando descubres que sirvió para salvar a alguien más. Lo que viviste no fue inútil. Fue entrenamiento para consolar, enseñar y sanar a otros. Por eso, no borres lo que viviste, cuéntalo con verdad. Habla de tu noche más oscura, pero también de cómo la luz volvió. Habla de tu caída, pero también del Dios que te levantó. Porque en el momento en que compartes lo que Él hizo, la derrota deja de pertenecerte y empieza a pertenecer al reino. El testimonio no es un recuerdo, es un arma. Cada vez que lo pronuncias, le recuerdas al infierno que perdió. Cada vez que lo compartes, empujas a alguien más hacia la esperanza. Cada vez que hablas, el Espíritu Santo usa tu historia para despertar otras almas dormidas. La derrota no te define, te purifica. Es el filtro que elimina el orgullo, la apariencia, el ego. Te deja solo con lo esencial, la verdad de que sin Dios no puedes, pero con Él todo tiene sentido. Así que deja de mirar tus errores con vergüenza. Míralos como capítulos que Dios decidió usar para enseñar su fidelidad.
Tu historia no necesita ser perfecta para ser poderosa, necesita ser real. Y cuando te atreves a mostrar las cicatrices, el mundo deja de ver tus heridas y empieza a ver al sanador. Porque ahí está el misterio. Lo que un día fue tu ruina, ahora es tu plataforma. Lo que te hizo caer, ahora te hace hablar con autoridad. Y lo que el enemigo planeó para tu destrucción, Dios lo transformó en el testimonio que salvará a muchos. La restauración no es solo devolución, es multiplicación. Dios no restaura devolviendo lo mismo, restaura multiplicando. Cuando Él entra en escena, no simplemente regresa lo que perdiste, sino que te entrega lo que nunca imaginaste, porque su justicia no se conforma con reparar, se manifiesta sobreabundantemente. Donde hubo pérdida, Él establece propósito. Donde hubo ruina, planta semilla. Donde el enemigo robó, Dios construye sobre los escombros algo que nunca podría haberse edificado en suelo intacto. Joel, capítulo 2, versículo 25, lo expresa con poder. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Fíjate que no dice días ni cosas, dice años. Dios no solo devuelve lo que se perdió, sino también el tiempo que parecía desperdiciado. Eso significa que incluso los años en los que lloraste, los días en que no entendiste nada, las noches en que sentiste que todo había terminado, no fueron en vano. En su economía divina, nada se pierde, todo se transforma. La restauración divina no es un simple regreso al punto anterior, es un salto al punto donde deberías estar si nunca hubieras sido herido, pero con la sabiduría que solo el dolor puede dar. Dios no te deja igual, te deja mejor. No te devuelve la paz que tenías, te da una que sobrepasa todo entendimiento. No te devuelve lo que perdiste, te da una versión redimida que glorifica su poder. Mira a Job. Lo perdió todo: familia, riqueza, salud. Su historia parecía terminar en cenizas, pero el capítulo final declara algo que el infierno no pudo anticipar. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job, capítulo 42, versículo 12. Esa es la lógica del cielo. El final con Dios siempre supera el inicio. El enemigo robó, sí, pero Dios multiplicó. Y esa multiplicación no es solo material, es emocional, espiritual y eterna. Dios no solo cambia lo que te rodea, cambia lo que eres. Te hace más fuerte, más sensible, más sabio. Porque la verdadera restitución no ocurre cuando recuperas lo que perdiste, sino cuando entiendes por qué lo perdiste y qué aprendiste en el proceso. La multiplicación divina llega cuando dejas de mirar hacia atrás, esperando que todo vuelva a ser igual. Dios no quiere devolverte lo viejo, quiere darte lo nuevo. Por eso, muchos no reconocen la restauración cuando llega. Esperan que se parezca al pasado, cuando en realidad tiene la forma del futuro. José, al final de su historia, no volvió a ser el joven del sueño. Se convirtió en gobernador. Ruth no regresó a Moab para revivir su pasado. Entró en Belén para construir su destino. Pedro no regresó a la barca. Se levantó a predicar. Cada uno recibió más de lo que había perdido. Porque Dios no recicla derrotas, las transforma en multiplicación. Por eso, si hoy sientes que el enemigo te robó demasiado, recuerda esto: lo que Dios está preparando no es compensación, es expansión. Él no está devolviendo el punto de partida, está abriendo una nueva dimensión de propósito. Y cuando Él abre una nueva dimensión, todo lo que perdiste empieza a trabajar a tu favor. Romanos capítulo 8, versículo 28 lo resume con precisión celestial. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no algunas. Eso significa que incluso lo que te rompió está colaborando en tu crecimiento. La restauración divina es tan generosa que a veces duele al principio.
porque antes de multiplicar, Dios limpia. Antes de entregar lo nuevo, quita lo que ya no sirve. Antes de devolverte, te prepara. Pero cuando llega, entiendes que valió la pena. Así que deja de esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. No volverán, serán mejores. Porque Dios no copia el pasado, diseña el futuro. Y cuando Él restaura, no lo hace en silencio. Lo hace de manera que todos vean que el mismo lugar donde fuiste herido será el escenario donde te coronará con gloria. La multiplicación de Dios no es matemática, es milagrosa. Él no suma lo perdido, lo multiplica por gracia. Y cuando lo haga, entenderás que cada lágrima fue una semilla, cada espera fue un terreno, y cada herida fue el espacio que Él usó para plantar su victoria. Tu pasado no te descalifica, te prepara. Uno de los engaños más crueles del enemigo es hacerte creer que tu pasado te invalida, que tus errores te dejaron marcado, que tus caídas te quitaron autoridad, que lo que viviste te convirtió en alguien no digno de ser usado por Dios. Pero lo que el infierno llama descalificación, el cielo lo llama entrenamiento. Nada en tu historia fue desperdiciado. Cada lágrima, cada error, cada pérdida, todo fue parte del proceso, porque Dios no solo trabaja con lo puro, también transforma lo roto. Él no elige personas perfectas, elige corazones dispuestos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que parecían no calificar para nada, y sin embargo fueron escogidos para cambiar la historia. Mira a Moisés, un fugitivo, temeroso, tartamudo, pero fue precisamente su pasado en Egipto lo que lo preparó para liberar a su pueblo. Mira a Rahab, una mujer señalada por su reputación, pero su casa se convirtió en refugio de la promesa. Mira a Pablo, perseguidor de cristianos, pero portador del evangelio más poderoso. Dios no eliminó su pasado, lo usó como testimonio de su poder transformador. El pasado no es una mancha que te persigue, es una herramienta que Dios usa para formar carácter. Si todo en tu vida hubiese sido perfecto, no tendrías compasión. Si nunca hubieras caído, no sabrías cómo levantar a otros. Si nunca hubieras sido herido, no podrías hablar con autoridad sobre sanidad. Tu pasado es la escuela donde aprendiste lo que ahora vas a enseñar. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo declara con fuerza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra, ninguna, no deja espacio para el castigo ni para la culpa. Lo que hiciste quedó atrás. Lo que eres se define en la cruz. El enemigo no puede cambiar tu futuro, así que intenta mantenerte atado a tu pasado. Quiere que revivas tus errores, que repitas tus culpas, que te avergüences de lo que ya fue perdonado. Pero cada vez que recuerdas el perdón de Dios, rompes una cadena más. Cada vez que eliges creer que la gracia fue suficiente, recuperas terreno que creías perdido. Y aquí está la clave. El pasado deja de controlarte cuando dejas de ocultarlo. Mientras lo escondes, el enemigo lo usa contra ti. Pero cuando lo llevas a la luz, Dios lo convierte en testimonio. No puedes sanar lo que no reconoces. Pero una vez lo entregas, deja de ser herida y se convierte en cicatriz. Y las cicatrices no duelen, cuentan historias de victoria. Pedro negó a Jesús 3 veces y sin embargo fue quien predicó con poder en Pentecostés. Su pasado no fue obstáculo, fue impulso. María Magdalena fue liberada de 7 demonios y aún así fue la primera testigo de la resurrección. Pablo fue enemigo del Evangelio y terminó escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Ninguno de ellos fue definido por su pasado. Fueron transformados por su encuentro con la gracia. Y lo mismo ocurre contigo. Tu pasado no te define, te refina. Cada error que entregas a Dios se convierte en una semilla de sabiduría. Cada caída confesada se vuelve terreno fértil
para el crecimiento. El enemigo te señala para destruirte, pero Dios usa la misma evidencia para promoverte. Cuando aceptas lo que fuiste y te reconcilias con lo que Dios está haciendo ahora, dejas de caminar mirando hacia atrás. El pasado deja de ser un peso y se convierte en plataforma. Porque lo que alguna vez fue tu debilidad se transforma en la puerta por la que otros serán liberados. Así que deja de castigarte por lo que ya fue perdonado. La cruz no solo te limpió, te reposicionó. No eres un producto de tu historia, eres el resultado de su gracia. Dios no busca perfección, busca disposición. Y si estás dispuesto, tu pasado ya no es obstáculo. Es tu carta de presentación ante el reino, el momento del giro divino. Hay un instante en la historia de cada creyente donde todo cambia. No porque las circunstancias se vuelvan fáciles, sino porque Dios decide intervenir. Es el momento del giro divino, cuando lo imposible se vuelve testimonio, cuando el dolor se convierte en propósito y el enemigo se da cuenta demasiado tarde de que nunca tuvo el control. Ese momento no llega con aviso. A menudo aparece en el punto más oscuro, cuando ya no queda fuerza, cuando tu fe parece colgar de un hilo. Es entonces cuando Dios actúa, porque el cielo no se mueve por la prisa humana, sino por el tiempo perfecto de su propósito. Él no reacciona, orquesta. Y cuando su tiempo llega, ni el infierno entero puede impedirlo. Romanos capítulo 8, versículo 28, lo declara con poder. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas, dice todas. Incluso las que dolieron, las que no entendiste, las que te rompieron, todo lo que el enemigo pensó que usaría para hundirte, Dios lo acomoda para levantarte. Ese es el giro divino. El instante en que comprendes que el dolor no te destruyó, te preparó. Piensa en la historia de Esther. Pasó de ser una joven huérfana a convertirse en reina en una nación extranjera. Nadie sabía que, detrás de su aparente anonimato, Dios estaba moviendo cada pieza para posicionarla en el lugar exacto donde su pueblo sería salvado. Lo que parecía casualidad era estrategia celestial. En un solo día, la mujer que vivía en silencio se convirtió en voz de liberación. Ese fue su giro divino. Así también sucedió con José. Una mañana despertó prisionero y esa misma tarde fue nombrado gobernador de Egipto. Ninguna cárcel, traición o calumnia pudo detener el reloj de Dios. Cuando llega su hora, la historia se reescribe de forma que nadie puede atribuirse la gloria, porque todo apunta hacia Él. El giro divino es esa intervención inesperada que rompe la lógica humana. Cuando creías que no había salida, Dios abre un camino en medio del mar. Cuando pensabas que el cielo te había olvidado, llega una palabra, una oportunidad, una respuesta que cambia el rumbo de todo. Es el instante en que entiendes que su silencio no fue ausencia, sino estrategia. Pero para llegar a ese giro, hay que soportar el proceso. Dios no acelera sus tiempos por la ansiedad del hombre. Él permite que la trama avance hasta que todo esté listo para su gloria. Y cuando lo está, todo sucede rápido. En cuestión de horas, cambia lo que tardó años en construirse. En un solo día, Job pasó de la ruina a la doble porción. En una sola conversación, Moisés pasó de fugitivo a libertador. En una sola noche, Pedro pasó del fracaso al fuego del Espíritu Santo. Ese es el estilo del Dios que transforma finales en comienzos. No repara a medias, renueva completamente, no devuelve lo mismo, entrega lo que nunca habías pedido. Y cuando lo hace, sabes que fue Él, porque ningún esfuerzo humano podría producir un giro tan perfecto. Quizás ahora te encuentres en la página más oscura de tu historia, pero recuerda, todo guión celestial tiene un punto de inflexión. Cuando parece que el enemigo ganó, es cuando el cielo cambia la dirección. Y aunque no lo veas aún,
El autor ya está girando la pluma. Tu giro divino no será silencioso, será tan claro que quienes dudaron de ti verán la fidelidad de Dios con sus propios ojos. Los mismos lugares donde fuiste avergonzado serán los escenarios de tu vindicación, porque cuando Dios cambia la trama, lo hace públicamente. Así que no temas si todo parece desmoronarse. A veces el desorden no es ruina, sino preludio del giro. Dios está moviendo piezas que tú no ves, y pronto vas a entender por qué no funcionó antes. Porque lo que viene no será una reparación, será una resurrección. El momento del giro divino no se explica, se reconoce. Es ese segundo en que tu alma sabe que algo cambió, aunque aún no se vea. Es el punto donde las lágrimas dejan de ser queja y se convierten en gratitud. Es el instante donde entiendes que el enemigo no escribió el final, solo el prólogo. Y cuando llegue, porque llegará, sabrás que valió la pena esperar. Profecía de cierre. Tu historia cambia hoy. Este no es un video más. No es casualidad que estés aquí, ni coincidencia que hayas escuchado cada palabra hasta ahora. Esto es una cita divina, porque mientras el enemigo intentaba convencerte de que todo había terminado, Dios te trajo hasta este punto para anunciarte que tu historia cambia hoy. El cielo no espera a mañana para actuar. Cuando la palabra de Dios se pronuncia, el cambio comienza en el instante en que la fe responde. No necesitas entender cómo, necesitas creer quién lo está diciendo. Y hoy el Espíritu Santo te declara: yo reescribo tu historia, yo rompo los capítulos del dolor y abro las páginas de la victoria. Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19, lo proclama con poder: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Esa es la palabra profética sobre tu vida hoy. Lo nuevo de Dios no se construye sobre la nostalgia del pasado, sino sobre la esperanza del futuro. El enemigo escribió la primera versión de tu historia con tinta de mentira, pero Dios ya tomó la pluma. Y cuando Él escribe, lo hace con propósito. Todo lo que te quebró será usado para manifestar su gloria. Todo lo que perdiste será semilla de restitución. Todo lo que el enemigo robó será devuelto multiplicado. Dios te dice hoy: no naciste para vivir en ruina, naciste para reflejar mi victoria. Tu nombre está registrado en el cielo, no en la lista de los que fueron vencidos, sino en el libro de los redimidos. Cada lágrima fue contada, cada oración fue oída, cada espera fue parte del diseño. Y aunque el proceso dolió, el resultado será glorioso. Este es el momento de renunciar a la versión vieja de ti, la que vivía culpándose, dudando, temiendo, porque no puedes avanzar con los pies atados al pasado. Dios no puede llenar lo que todavía está ocupado por lo que ya murió. Así que suelta. Suelta la culpa, el resentimiento, el ¿por qué? No necesitas entenderlo todo, solo creer que Él está obrando. Jesús no fue a la cruz para que sobrevivas, fue para que vivas en plenitud. Y esa plenitud comienza cuando dejas que la gracia haga su trabajo completo. No te quedes en la mitad del proceso. La resurrección no termina en el sepulcro vacío, comienza allí. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está hoy obrando en ti, restaurando lo que parecía irreparable, encendiendo lo que creías apagado y abriendo puertas que jamás imaginaste. Declara esto con fe: mi historia cambia hoy. No mañana, no cuando todo esté bien, no cuando entienda por qué. Hoy. Porque la fe no espera condiciones, las crea. Lo que confiesas, lo activas. Lo que crees, lo atraes. Y lo que entregas, Dios lo transforma. Dios te está diciendo:
Voy a usar tus ruinas como escenario de mi gloria. Lo que fue humillación se convertirá en honra. Lo que fue pérdida se transformará en testimonio. Y lo que te hizo llorar será lo que te hará adorar. Ahora mismo, el cielo está moviendo lo que parecía inmóvil. Hay cadenas rompiéndose, memorias sanando, puertas abriéndose. Porque donde entra la palabra, el infierno retrocede. Donde entra la fe, el desierto florece. Donde entra Dios, la historia cambia. No importa lo que hayas vivido, ni cuánto hayas fallado. Dios no busca tu perfección, busca tu rendición. Y si hoy decides creer, este será el día que recordarás como el momento en que todo cambió. Tu historia no termina con lo que perdiste. Empieza con lo que Dios está a punto de hacer, y lo que Él hace permanece para siempre. Comparte este mensaje con alguien que el enemigo quiso destruir. Escribe en los comentarios: Dios reescribe mi historia. Y nunca olvides, lo que parecía final es el inicio del milagro que el cielo preparó para ti.